Lineamientos de acción para los programas sociales desde el enfoque del capital social. Los programas sociales de superación de la pobreza, que parten del paradigma del capital social, son aquellos que en su diseño e implementación consideran las relaciones sociales de la comunidad. En ese sentido, es necesario estar conscientes que derivado de dichas relaciones hay intereses, negociaciones, conflictos y luchas de poder entre los miembros de los grupos participantes. Así, la formulación de este tipo de programas debe de partir de la realización de un diagnóstico a partir de la formulación de una serie de preguntas como las siguientes. ¿Las estrategias trabajan sobre los activos de la población pobre? ¿Se trabaja en forma aislada o se buscan sinergias entre los diferentes tipos de activos? ¿Se busca el cambio de las estructuras e instituciones locales que influyen en el acceso social a los activos y a los espacios económicos y políticos? ¿Cómo es el capital social que existe dentro del programa público y qué lo vincula con los sectores pobres? Y finalmente, ¿se promueve el capital social de escalera mediante la creación de nexos entre comunidad o unidad local y gobierno regional, federal o nacional? La respuesta a estas preguntas permitirá ir enriqueciendo el contexto donde se implementará el programa social. Por otro lado, como los programas sociales con enfoque en el capital social buscan proyectar procesos de empoderamiento colectivo, es necesario definir el alcance de los programas. Entonces, se puede decidir que el programa se abordará desde los activos disponibles a nivel local o que se realizará una intervención para fortalecer el capital social en términos de capacidades de negociación, propuestas e influencia en la toma de decisiones y acciones, y también se puede incluir las acciones de apoyo de las organizaciones. Lo importante es que se definan con precisión qué es lo que se considera dentro del diseño del programa. Entonces, el diseño de programas sociales con este enfoque requieren de la utilización de una metodología específica y para prever algunos problemas que por experiencia se sabe que se pueden presentar, es necesario hacer un análisis a nivel micro y a nivel macro sobre el diagnóstico del capital social preexistente, los impactos esperados y no esperados de la promoción del capital social, las herramientas técnico-metodológicas que se han utilizado, el rol de los monitores y promotores y la relación que se ha establecido con las instituciones. Respecto al diagnóstico del capital social, hay que considerar una serie de premisas antes de analizarlo, y estas premisas se refieren a las visiones de integridad y territorialidad que deben estar ligadas, al fortalecimiento del capital social que debe ser comunitario. También es importante considerar las historias, identidades, memorias, recursos, restricciones y limitaciones de la población y reconocer y respetar la trayectoria del desarrollo de la comunidad, porque si el aprendizaje del capital social es ignorado y no se honra, se genera desconfianza. Entonces, el primer paso para la realización del diagnóstico del capital social es el análisis de la cooperación de la localidad. En este análisis es importante distinguir las redes con capital social de unión, puente o escalera y visualizar el conflicto como una oportunidad de crecimiento. También habrá que determinar las creencias y los costos de la reciprocidad local respecto a recursos, obligaciones y compromisos, porque cuando una familia cae en situación de extrema pobreza, le es difícil ser recíproca con la comunidad. Entonces pierde amigos y también pierde capital social. Además, también es necesario diferenciar las formas de capital social orientado en la comunidad que pueden ser destinadas a fomentar estrategias de supervivencia o estrategias de acumulación. El siguiente paso del diagnóstico del capital social es el análisis del conflicto en el nivel local. Es una realidad que los programas van a operar en contextos de conflictos y divisiones que se generaron antes de la operación del programa. En ese sentido, se requiere de reconocer si la cooperación ha sido resultado de la voluntariedad o de una forma forzada.
También es importante analizar las relaciones entre beneficiarios y no beneficiarios de los programas estatales, por lo que se recomienda 4 estrategias para el manejo del conflicto en programas sociales. Es importante seleccionar a las familias beneficiarias con base en la percepción de la comunidad participante en el programa. Otra metodología es definir la demanda social en forma colectiva, ajustando las expectativas a las capacidades institucionales para que los problemas y las soluciones propuestas tengan un enfoque integral y territorial. También es importante identificar el umbral mínimo de recursos para promover el capital social, reconociendo que la pobreza de recursos impacta la reciprocidad y la cooperación, con la finalidad de implementar metodologías de participación y negociación que integren a los no deseados. Y por último, regular la competencia de los programas existentes previendo el impacto que tendrán los recursos en el programa que se ofrece en el capital social. Respecto a lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar de los programas sociales, es decir, del impacto de los programas en el capital social, es relevante considerar que a veces las expectativas de beneficios entre los agentes estatales y los beneficiarios no coinciden, lo que hace necesario el establecimiento de negociaciones para ajustar las demandas locales a las demandas y a las capacidades de las agencias. Además, es relevante tomar en cuenta que las relaciones de confianza y cooperación llevan tiempo, recursos y la aplicación de una metodología para su logro. Por otro lado, la temporalidad de los procesos representa un problema. La administración pública opera bajo una serie de criterios que influyen en el impacto del programa y en los tiempos de su realización. Asimismo, si el programa no prioriza la riqueza de los procesos de desarrollo local, los programas se hacen eficientes en cobertura y resultados, pero pierden impacto en la comunidad. Entonces, en cuanto al impacto de los programas para la superación de la pobreza en capital social, se recomienda que en las negociaciones participen los organismos públicos, las instancias locales y la sociedad civil, además de incorporar al sector privado en esta negociación. Y a esto se refiere el capital social de puente, que es el que moviliza actores individuales o grupales en un entorno no inmediato que permite obtener recursos diferentes a los existentes en el propio entorno, situación que permitirá propiciar aprendizajes de negociación entre todos los participantes. También es importante reconocer el capital social de escalera, que representa la capacidad de pedir beneficios a personas e instituciones que tienen una posición económica o política superior a la del demandante, en la espera de que estas instancias puedan movilizar recursos de mayor volumen o calidad de los que se pueden obtener a través de los contactos del entorno inmediato. En este tipo de capital social se presentan tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales y los demandantes, y existen juegos de poder que pueden bloquear las iniciativas e imponer condiciones para su operación. Otro factor que se puede ser causa de conflicto son las normas de transparencia que determina el gobierno nacional y que pueden ser interpretadas por las organizaciones de las comunidades como un sinónimo de falta de confianza y burocracia. En ese tenor, es necesario desarrollar una cultura de evaluación y transparencia para los participantes de este tipo de programas. Así, los programas de superación de la pobreza desde el enfoque del capital social requieren de un proceso de coproducción, entendida como la capacidad de articular la intervención con dinámicas sociales en el nivel territorial, donde participan cuando menos 3 actores: gobierno federal, gobierno estatal o local y la sociedad civil. Para lograr este tipo de procesos existen varias orientaciones metodológicas. A continuación se comentarán algunas de ellas. Son 5 las orientaciones metodológicas sugeridas por las autoras. En ellas se encuentran el uso de metodologías participativas para potenciar el capital social comunitario, la gestión comunitaria de conflictos, la integración de la dimensión de género en los programas sociales, promover la sinergia entre el capital social y el capital cultural
y mejorar la intermediación local de los programas. El uso de metodologías participativas para potenciar el capital social comunitario permite que los programas sean realmente participativos, además de que contribuye a aumentar la confianza y cooperación de los miembros de la comunidad. Además, facilita que se detecten las necesidades percibidas como injustas y se canalicen a instancias para su posible solución. Otra de las metodologías recomendadas es la gestión comunitaria de conflictos, empezando por reconocer que existe un pasado con experiencias políticas de colaboración y cooperación, pero también con experiencias de competencia, conflicto y rivalidad entre los miembros de la comunidad, con la finalidad de generar mecanismos para que la comunidad aprenda a formas de negociación y comunicación y aprenda a manejar los conflictos y los utilice como un área de oportunidad. Incorporar la dimensión de género en los programas sociales es una forma de revalorar a la comunidad. Tradicionalmente se cree que las mujeres estamos naturalmente predestinadas y predispuestas a servir a nuestras familias y a nuestra comunidad a través del trabajo productivo y de las redes sociales. Además, se cree que el trabajo doméstico es una de nuestras responsabilidades, aunque no se valora como trabajo productivo. Así, las mujeres mantenemos funcionando la maquinaria social en épocas de crisis, lo que representa muchas veces doble trabajo y doble jornada laboral y doméstica. Además, son las mujeres las que primero experimentan el aislamiento social cuando no se puede cumplir con los compromisos sociales recíprocos. Por eso, incorporar esta dimensión en los programas es de suma importancia. Para promover la sinergia entre el capital social y el capital cultural, es necesario capacitar a la comunidad y a sus organizaciones. La experiencia hace evidente que muchas de las organizaciones comunitarias no cuentan con las competencias necesarias como para armar proyectos, para presentarlos y defenderlos y para negociar con las instancias gubernamentales. Por lo tanto, la capacitación es una herramienta crucial para el funcionamiento de los programas sociales. Además, se requiere mejorar la intermediación local de los programas a través de agentes cercanos y horizontales orientados al diálogo y a la coproducción que propicien el clima de confianza y cooperación que se requiere para que los programas presenten resultados e impactos positivos en la comunidad. La tensión que existe entre los técnicos y los beneficiarios muchas de las ocasiones genera clientelismo, dependencia hacia el promotor, apropiación informal y por lo tanto exclusión de los sectores de la comunidad que no participaron directamente en el programa. En México, el gobierno de la 4T cuenta con 9 programas sociales para combatir la pobreza en el país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Derecho Social, en 2018, en México habían 52.4 millones de personas pobres, lo que representaba el 41.9% de la población, de los cuales 9.3 millones vivían en extrema pobreza. Además, 25 millones se reportaban como personas con carencia alimenticia, población que se concentraba en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Y es que ser pobre en México significa no tener garantizado el ejercicio de al menos uno de los derechos del desarrollo social, es decir, salud, educación o ingresos, y que los ingresos sean insuficientes como para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. Estar en extrema pobreza es que todos los ingresos que se perciben no alcancen para satisfacer al menos las necesidades alimenticias. En ese tenor, el gobierno de la 4T, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro de su objetivo de bienestar, plantea garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en poblaciones y territorios. Para lograrlo, presenta 9 programas sociales. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar. Sin embargo,
Expertos en materia comentan que la mayoría de estos programas son inoperables y algunos poco viables. Estos programas están planteados como buenas intenciones, pero carecen de estrategias viables para su implementación. En ese sentido, a mayo de 2020, el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana se incrementó a un 5.6 y a nivel rural a un 6.3. Además, a esa fecha ya se habían perdido 550,000 empleos. Resultados que son consecuencia de la falta de operatividad de los programas antes mencionados y de la pandemia de COVID-19 que durante varios meses paralizó al territorio nacional, mientras que el jefe de gobierno promovía la venta de boletos de rifa de un avión. Así, los programas sociales de superación de la pobreza requieren de una serie de lineamientos, de acción y de implementación para su funcionamiento y su éxito.